Hoy os quiero hablar de las emociones, cómo nos afectan a la salud. Esto es un tema muy amplio. Hoy os voy a explicar un poquito por encima. Yo me di cuenta, cuando yo empecé a tratarlas, empecé a testar, por ejemplo, venía una persona con una patología, con una enfermedad. Y empecé a testar si había una emoción detrás de ese síntoma o de esa enfermedad que había producido eso. Ya. Entonces, pues siempre me encontraba que había una emoción. O bien una herida de la niñez, una emoción atrapada, una emoción negativa, una emoción variable, que ahora os explicaré si da tiempo, intentaré dar la mayor información posible. Gracias. Y bueno, el primer resultado que tuve aplicando las emociones fue con una paciente que vino con un cáncer de mama, tenía un tumor como un huevo de gallina derecha, y empecé a testar, como lo hacemos aquí en la escuela, conectando con la fuente y preguntando si había una emoción que había provocado esa enfermedad. Y me dice que sí. Empiezo a buscar en qué fecha, si fue la niñez, si fue la adolescencia, si fue la juventud. Y bueno, me dio en la adolescencia. Empiezo a testar, 13 años, 12 años, 14 años, y fue a los 15 años de edad. Empecé a preguntar si fue siempre pregunto por los más cercanos, si fue a través de un familiar. Si te dice que sí, pues mira, si fue un padre, la madre, un hermano, un tío, un abuelo. Me dijo que no era ningún familiar, ¿no? Pregunté, bueno, si era alguna relación amorosa. Me dijo que no. Si era relación laboral, me dijo que no. Bueno, por la edad que tenía, digo, bueno, a ver si es alguien, un compañero de estudio, de colegio. Y ahí me dijo que sí. Eso es hablando con la fuente. La persona está tumbada, no le pregunto nada, porque muchas veces las emociones, cuando te ocurren, sobre todo en la niñez, se te olvidan, o cuando es una cosa que te ha hecho mucho daño, el subconsciente intenta borrarla de tu memoria, ¿no? Para no vivir en ese recuerdo. Y resulta que me dijo, testando, la respuesta es sí o no. Como se pregunta a la fuente, bien con los dedos, como expliqué, si se corta un dedo es un sí, si se cortan los pies cuando lo coge los pies es lo mismo. Y me dijo que era un compañero de colegio. Entonces, en ese momento, la consultante que estaba tumbada en la camilla empezó a llorar. Y le vino el recuerdo de lo que sucedió, que ella decía, bueno, eso le había ocurrido hacía 30 años. Ya. Y entonces, en ese momento le vino el recuerdo una cosa que decía que ya la tenía totalmente olvidada. Y dice, ahora me estoy acordando de lo que sucedió. Dice, estando en el colegio con los compañeros, me levantó la camiseta y me tocó el pecho derecho. Y además que me acuerdo que fue precisamente donde tengo el tumor hoy en día. Pues bueno, pues le hice el trabajo de liberación de emociones, que aquí lo que hacemos es buscar qué emoción es, si fue... tenemos unos cuadros hechos, y vamos preguntando si en el cuadro, en la columna, en la fila 1, en la fila 2, y me dio una emoción en la fila 6 que es de humillación. Y humillación está relacionado con las glándulas y órganos sexuales. Y bueno, me dio que era la que le había provocado eso. Entonces yo le quité esa emoción y la sustituí por una de honra y dignidad. Hay muchos terapeutas que trabajan con las emociones, las borran o las quitan, pero no las sustituyen por ninguna. Por lo cual creas un vacío, ¿no? Creas un vacío y eso pues te puede atraer consecuencias peores que las que tenías antes. Yo he tratado personas con depresión, con intento de suicidio, porque le han tratado las emociones y no se lo han hecho correctamente. Siempre quitamos una emoción negativa, la enviamos a la luz y de la luz traemos una opuesta y la colocamos en su lugar. Bueno, eso fue, me acuerdo que fue un día a las 6 o a las 7 de la tarde, era de las últimas pacientes que estaba tratando, y había quedado con ella al día siguiente por la mañana porque ella vino desde lejos de viaje y tenía que verla 2 veces, aprovechar el viaje, ¿no? Pues cuando llegó a las 10 de la mañana venía llorando de alegría porque ya no se notaba el bulto. O sea, en aproximadamente 12 horas, 15 horas, Qué fuerte.
prácticamente había desaparecido.